Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Prácticas de Conversaciones de Coaching. Es un placer estar hoy con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante que son las conversaciones diarias. ¿Y cómo es que llegamos a una conversación de coaching? ¿Qué es eso? Primero me voy a presentar. Mi nombre es Analía Díaz. Soy coach ontológico profesional y CEO en Leader School. Leader School, esta escuela que nace con el respaldo de la Asociación Latinoamericana de Coaches y la Confederación Mundial de Coaches. Para mí es un placer estar aquí en esta noche con ustedes. Vamos a comenzar rapidito. Presta mucha atención porque este tema es fundamental para todo coach, aprender cómo es que se lleva adelante una conversación de coaching. Esta es mi familia, para que rompamos el hielo, para que estemos un poquito más en contacto y me conozcas mejor. Ahí está mi abuela, mis hijas, mi marido. Bueno, esto es una mini presentación para que me puedas conocer mejor. Te cuento que yo hace varios años que me dedico a negocios por internet, ayudo a las personas a lograr resultados, a cumplir metas, objetivos, y de pronto un día me encontré con lo que es la formación de coaching y me encantó la idea porque yo dije, estoy necesitando esa guía, estoy necesitando poder reinventarme, poder ver mi ser, conocerme y rediseñarme. Qué importante esto de rediseñarse. Por eso es que mis primeros acercamientos fueron en la formación, empecé a estudiar, me certifiqué como coach y quiero decirte que esto ha cambiado mi vida definitivamente. Definitivamente es un antes y un después de la certificación, incluso cuando estaba formándome, aprender todo esto que uno necesita, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener un mejor estar siendo, para poder simplemente tener una vida diferente donde vos puedas diseñar acciones para que todas las áreas de tu vida mejoren. Es increíble que podamos mejorar todas las áreas de nuestra vida. Y eso lo podemos hacer justamente con lo que tiene que ver con el coaching ontológico. Por eso es que te felicito por estar aquí conectado a este taller. Vamos a arrancar rapidito. ¿Qué es esto que vemos aquí? A ver, el modelo comunicacional. Estos serían los principios, ¿no? Los postulados lingüísticos. Y fíjate que son tres. Esto es a manera de repaso para poder ir entrando en lo que serían las conversaciones. Veamos esto. Entonces dijimos, postulados lingüísticos. ¿Qué dicen? El uno dice, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. ¿Qué significa esto? Hace referencia a nosotros como seres humanos. Seres que vivimos ¿en dónde? En el lenguaje. ¿Qué dice el postulado número 2? Interpretamos al lenguaje como generativo. Esto quiere decir que el lenguaje crea realidades, no solo la describe, sino que la crea. El lenguaje generativo significa el lenguaje como acción. Nosotros no solo hablamos de las cosas, sino que hacemos que las cosas ocurran. Un lenguaje generativo que genera una nueva realidad, que genera acción. Recuerden que nuestra realidad es en base a nuestras interpretaciones como seres humanos, ¿sí? El postulado número 3 dice, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Esto quiere decir que como seres humanos podemos diseñar nuestro ser. Qué bueno es esto, simplemente porque, a ver, como seres humanos no somos una forma determinada ni permanente. Tenemos una posibilidad, una gran posibilidad, que es la capacidad generativa del lenguaje, de poder rediseñarnos, de poder diseñar acciones para poder tener un nuevo ser. ¿Te gustaría tener un nuevo ser donde vos puedas diseñarte y empezar a crecer, a progresar, a expandirte? ¿Todo desde dónde? Desde el lenguaje. Por eso es importante que grabes, que memorices, espero que estés tomando nota de estos tres postulados del coaching ontológico. Entonces, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, interpretamos el lenguaje como generativo e interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Bien, este es el modelo comunicacional. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto tiempo estamos en conversaciones? ¿Cuánto tiempo estamos en conversaciones? Cada vez que alguien habla, ¿qué sucede? Hay alguien que escucha. Y cada vez que alguien escucha, hay alguien que está
hablando, ¿sí? Cuando hablamos, también escuchamos lo que decimos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que en las conversaciones que se generan en el día a día, no solo hablamos con las otras personas, con la familia, con el entorno social, cuando salimos a la calle, también conversamos con quienes. ¿Y cuánto tiempo estamos conversando entonces? ¿Qué les parece a ustedes? Todo el tiempo. ¿Por qué? A ver, si todo es una conversación, dijimos que conversamos con los demás, que conversamos con nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué falta cuando decimos que no logramos el resultado esperado? Atento con esto, porque diariamente nos encontramos con situaciones en las que no logramos el resultado esperado. ¿Y qué sucede cuando en una persona no se logra el resultado que espera? Lo más probable es que se frustre, que lo tome como un fracaso. Y esto es aplicable en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando tenemos el ámbito de la familia, cuando tenemos el ámbito de la pareja, en nuestras relaciones, muchas veces en nuestros negocios, en el ámbito laboral. En el negocio puede ser cuando queremos ganar tanta cantidad de dinero y no lo logramos. En la pareja puede ser cuando esperamos ser felices y no lo somos, ¿sí? Hay muchas situaciones en la vida diaria en la cual esperamos un resultado y muchas veces nos encontramos con que no lo logramos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está faltando? Bueno, justamente, lo que falta es una conversación. Y quiero que prestes atención a esto, porque, a ver, dijimos que en una conversación hay un emisor y un receptor, ¿no es cierto? Hay alguien que habla y hay alguien que escucha. Muchas veces las personas que escuchan son más de una, porque una conversación se puede dar entre dos o más personas. Ahora bien, cuando alguien habla y el otro escucha, o alguien escucha y el otro habla, y esto se da de forma simultánea, ¿sí? Donde ambas personas interactúan juntos, estamos en presencia de una conversación. Y es importante que sepamos que podemos distinguir varios tipos de conversación. Ahora en unos minutitos nomás vamos a ver cómo es que podemos distinguir esos tipos de conversación. Pero me quiero quedar en esto. Entonces, dijimos, una conversación, las conversaciones se dan todos los días con otras personas y también con nosotros mismos. ¿Bien? Avancemos. ¿Qué hacen las conversaciones? ¿Qué es lo que generan? Bueno, las conversaciones abren nuevas posibilidades y crean nuevas oportunidades. Qué bueno que nosotros como seres humanos tengamos esta capacidad, porque esto quiere decir que ante una situación, ante un conflicto, podemos diseñar nuevas conversaciones y abrir nuevas posibilidades. Aun cuando desde nuestra interpretación en un principio parezca que no hay opciones, que no hay posibilidades, que parece que no tenemos un camino para poder salir adelante, es importante que sepas que a través de una conversación, recordemos que somos seres lingüísticos, podemos abrir nuevas posibilidades. Esto es bárbaro que lo podamos hacer como seres humanos. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que todos los seres humanos, todos, vos, yo, las personas con las que te rodeas en el día a día, todos tenemos esta capacidad, un lenguaje generativo. Ahora bien, vamos a ver un poquito más para adentrarnos en esto que son las conversaciones. ¿Cómo es que diseñamos una conversación? Bien, lo hacemos pensando en las cosas cotidianas que nos vamos a preguntar hoy, ¿no? Que es el tema de este taller. ¿Qué es una conversación de coaching? Porque hasta acá vimos de que la conversación se da todos los días, entre quienes se dan, entre dos o más personas, cuando alguien escucha, cuando otro habla, pero ¿qué sería una conversación de coaching? Y acá viene lo más interesante, porque nosotros, o sea, ustedes, ¿no? Porque yo ya soy coach, ustedes se están formando como coach. Entonces es muy importante que entendamos qué significa esto de la conversación de coaching. Prestemos atención a esto. En un proceso de coaching, porque, a ver, entablar una conversación de coaching es un proceso, ¿no? En un proceso de coaching se trabaja acompañando al coachee. Coachee le vamos a llamar a quién? A nuestro cliente, a la persona que tenemos enfrente, ya sea
de forma presencial o de forma online, porque una conversación de coaching también puede ser de forma online, ¿sí? Entonces, en un proceso de coaching vamos a trabajar acompañando al coachee, vamos a llamarle cliente hasta que puedas incorporar este vocabulario de coachee en un darse cuenta. ¿Y qué significa esto de darse cuenta? Donde identifique una realidad y declare un propósito a una meta, responsabilizándose de sus acciones y resultados. Vamos a traducir esto para que nos sea más práctico de comprender y de poder aprender, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que somos coaches, que tenemos una conversación programada con nuestro coachee, que sería la persona que está necesitando de nuestro acompañamiento, y vamos a observar que esa persona, a través del proceso de coaching, tiene un estar siendo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que se encuentra en una situación en la cual quiere lograr algo que no está pudiendo lograr. Entonces, ahí es donde entramos nosotros los coaches, donde ocupamos un rol fundamental en este proceso, porque somos quienes vamos a acompañar mediante competencias, mediante distinciones, mediante herramientas, a que ese coachee, a que esa persona que está necesitando darse cuenta de algo, ¿sí?, pueda llegar al estado ideal, es decir, al estado en el cual verdaderamente quiere sentirse. Y lo vamos a ver gráficamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos entender mejor esto. Recuerden que acompañamos a la otra persona a lograr lo que no está pudiendo lograr. Y fíjense esta imagen y me quiero detener un minuto aquí. Así quiero estar, ¿sí? Así quiere estar la persona, el coachee, la persona, el cliente, el que está frente a de nosotros. Y así estoy. ¿Qué significa el así estoy? Así es como llega la persona a ese proceso de coaching. Así es como llega la persona a buscar tu ayuda como coach. Está teniendo un estar siendo que no le conforma, que no le satisface, que no le hace sentir bien. ¿Y qué es lo que está necesitando? Está necesitando un coach justamente que lo lleve desde su estar siendo, que sería el así estoy, ¿a dónde? Al así quiero estar. Esa situación surge de las conversaciones cotidianas, ¿no? Vas a encontrarte con que llegan personas a, a, a tus sesiones porque simplemente quieren mejorar la relación de pareja, o quieren organizarse con los tiempos, o quieren bajar de peso, o quieren hacer una dieta, o quieren ir al gimnasio. Vas a ver que desde el coaching ontológico se pueden abarcar muchos temas, porque lo importante es cómo vamos nosotros a guiar a ese coachee, recordar así estoy, en el proceso de coaching, para que la persona vaya a donde quiera estar, a ese lugar donde se va a sentir bien, donde se va a sentir pleno, donde se va a sentir conforme y donde se va a dar cuenta. Es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque dijimos que acompañamos en el proceso de coaching para que la persona logre el darse cuenta, ¿sí? Y obviamente cambie lo que nosotros hablamos desde el coaching ontológico, logre el cambio de observador. Es decir, recordemos que como personas, como seres humanos, ¿sí? Tenemos juicios, podemos hacer un montón de juicios y de prejuicios y desde esa manera llegar a interpretaciones que generan nuestra realidad. Pero nosotros, como coach, vamos a ayudar, vamos a acompañar al coachee. ¿Para qué? Para que a través de las competencias y de las habilidades que nosotros tenemos y desarrollamos como coaches, podamos lograr que esa persona cambie su observador, que cree una nueva realidad. Vamos a abrirle un mundo de posibilidades para que realmente logre llegar a ese así quiero estar. Aunque esto por ahí suene como que apenas estoy tratando de entender, no te preocupes porque obviamente es un proceso también, así que es bueno que estés en este taller. Vamos a ir avanzando y vas a ver cómo esos interrogantes que nos surgen cuando vemos por primera vez este tema se van a ir disipando y se van a ir resolviendo. Pero por eso es importante que avancemos. ¿Qué hace un coach? Qué pregunta importante esta, ¿no? ¿Qué hace un coach ontológico? Miren, ahí tenemos una imagen
en la cual estamos viendo una sesión en la cual tenemos un coach y un coachee. ¿Ven? Este sería el ejemplo gráfico. Una sesión en la cual hay un coachee, una persona que necesita un coach para lograr salir de donde está y llegar al lugar en el que quiere estar verdaderamente, en el que se va a sentir mejor, ¿sí? Sería cambiar la situación actual por la situación deseada. Entonces, ¿qué es lo que hace un coach ontológico en una conversación de coaching? Es decir, ¿cuál es el rol? ¿Qué es lo que hacemos durante ese proceso de coaching? Lo importante es que acompañamos desde afuera, es decir, no nos enganchamos con la historia que nos está contando el coachee. Recuerden que el coachee va a hablar desde su historicidad, va a hablar con sus juicios, va a hacer afirmaciones, va a hacer declaraciones, pero nosotros tenemos que distinguir, ¿sí? Juicios de declaraciones, tenemos que empezar a distinguir a través de las competencias y de las distinciones y de las habilidades que desarrollamos en el proceso de formación como coach. Eso el coachee obviamente no lo ve, el coachee va a llegar a la sesión de coaching contando lo que le está sucediendo, que en ese momento, cuando ingresa a la sesión, viene con una realidad y con interpretaciones y afirmaciones, por cierto, ¿sí? Entonces nosotros no nos vamos a meter en esa historia, en ese cuento que nos va a contar, más bien sin menospreciar, obviamente, sin menospreciar y con mucho respeto, vamos a escuchar lo que el coachee tiene que decirnos y vamos a empezar a prestar mucha atención a lo que nos está diciendo para ir distinguiendo en la conversación las competencias, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a poder diseñar conversaciones, una nueva conversación. ¿Y cómo vamos a diseñar esa nueva conversación? Bueno, lo vamos a hacer con preguntas. Esto es muy importante. Las preguntas en el proceso de la conversación de coaching son fundamentales. Ya vamos a ver cómo es que se pregunta, qué cosas tenemos que evitar, ¿sí? Respecto de las preguntas, cómo tienen que ser esas preguntas. Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero contarte y quiero adelantarte de que esas preguntas tienen que ser preguntas abiertas. ¿Abiertas a qué? Abiertas a nuevas posibilidades, para que el coachee sienta y vea las cosas desde un nuevo observador. Y cuando digo sienta, es importante también prestar atención a la emocionalidad. Recordemos esto que hemos visto ya, si no te invito a que reveas el libro, ¿sí?, de Rafael Echeverría, donde habla de la coherencia ontológica. Recordemos que desde el coaching ontológico hablamos de una coherencia ontológica entre el lenguaje, cuerpo y emoción. Recordemos que el coachee va a llegar a nuestra sesión con un lenguaje, con una corporalidad que la va a manifestar durante la sesión y con una emocionalidad. Nosotros tenemos que prestar mucha atención a eso. Por eso es importante que cuando tengas una conversación de coaching con alguien puedas ver a la persona, ¿sí? Para que puedas ver cuáles son sus gestos, su imagen corporal, ¿sí? Cómo está durante el proceso de coaching, en qué posición, si está sentado, si está con los brazos cruzados. Eso es importante que lo observemos. Tenemos que ser grandes observadores y tenemos que tener una escucha activa, ¿sí? En ese momento como coach, te tenés que olvidar, tenés que apagar las voces internas. Me gusta decirlo de esta manera porque en ese sentido tenemos que dejar de pensar, por ejemplo, las mujeres que pensamos tanto en el día a día, en que los chicos a la escuela, la comida, la casa, si tenemos una profesión pensamos en eso, y el hombre que también, ¿no? Que también tiene su historia, sus rollos, ¿sí? Y que piensa también en muchas cosas, a veces en el trabajo, en los hijos, en la familia, tenemos que en ese momento de la conversación de coaching apagar, calmar esas voces internas y el 100% de nuestro compromiso tiene que estar puesto en escuchar al coachee. Esto es sumamente importante lo que te estoy contando. ¿Por qué? Porque recordemos que necesita el 100% de nuestro compromiso para poder ayudarlo en ese camino, en ese proceso del coaching ontológico que significa el cambio de observador, ¿no? El diseño de acciones desde la situación actual hasta la situación deseada. No nos olvidemos de eso. Si nosotros en ese proceso
de escucha activa, de 100% de compromiso, nos perdemos como coaches y no vamos a diseñar acciones, no vamos a hacer preguntas poderosas, no vamos a lograr que el coachee tenga un cambio de observador y tenga una nueva realidad, ¿sí? Y pueda diseñar acciones. Porque recordemos que nosotros guiamos y acompañamos, pero quien va a hablar y quien va a diseñar esas nuevas acciones es el coachee, ¿sí? Nosotros vamos a preguntar y vamos a guiar, pero es el coachee quien va a manifestar continuamente ese cambio de observador y lo que está viendo. Nosotros tenemos que ayudarlo a darse cuenta, en ese darse cuenta. Bien, entonces, dijimos que acompañamos desde afuera, no nos enganchamos en la historia del coachee, diseñamos conversaciones, ¿sí? Y distinguimos en el coachee si hay coherencia ontológica entre lenguaje, cuerpo y emoción. Importante. Vamos a explorar, vamos a ver en unos minutitos nada más las diferentes etapas de la conversación de coaching, pero quiero que te quedes con esto. Hay una etapa que es la exploración. Dentro de esa etapa hacemos preguntas. Entonces, uno de los roles fundamentales del coach dentro de la conversación de coaching es la de preguntar. Y vamos a ofrecer interpretaciones que son generativas. Habíamos hablado en los postulados, en los 3 postulados al principio de este taller, que uno tenía que ver con que el lenguaje es generativo porque crea realidad, no solo que la describe. ¿Te acordás? El postulado número 2. Bien, dijimos que no solo hablamos de las cosas, sino que hacemos que las cosas ocurran. Entonces, nosotros como coaches, vamos a ayudar a que verdaderamente en el coachee ocurra esa nueva realidad, que ocurran esas cosas, ¿sí? Y para eso vamos a comenzar desde las preguntas, desde la exploración, vamos a ofrecerle nuevas interpretaciones, interpretaciones generativas de nuevas posibilidades para un luego diseño de acciones. Invitamos al cambio de observador, ¿no? Claramente, como te comentaba recién, vamos a lograr que la persona se vaya de nuestra sesión con una mirada diferente. Que obviamente en el proceso vamos a desafiar muchas veces las estructuras mentales que tiene el coachee, ¿sí? Este desafío, como dice bien ahí en la diapositiva, es respetuoso, siempre que hablemos, que hagamos preguntas, que nos dirijamos al coachee, lo vamos a hacer con mucho respeto, pidiendo permiso, invitando a la persona a una nueva reflexión o a una nueva interpretación, ¿sí? Esto es muy importante y ya lo vamos a ir aprendiendo. Recordemos que todos, como seres humanos, tenemos estructuras mentales, tenemos prejuicios, juicios, entonces es importante que nosotros como coach estemos atentos a la conversación para poder ir distinguiendo si lo que está hablando el coachee es una estructura mental, si tiene una estructura mental, para que podamos ayudarlo en ese cambio, en esa nueva mirada. ¿Qué es lo que hace un coach profesional? Bueno, esto lo quise agregar porque es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Nosotros vamos a, de hecho, digo nosotros porque yo ya me siento parte de ustedes que me están escuchando, pero lo cierto es que cuando uno certifica, certifica como coach ontológico profesional. Y ese profesional tiene que ser verdaderamente algo que no sea solo una palabra, sino que sea una realidad en este ejercicio de nuestra certificación como coaches. Importante que estemos presentes. El estar presente no significa solo la corporalidad, sino que también significa en la emocionalidad y en el lenguaje y en la escucha, en todo sentido. En todo sentido, con todo tu ser tenés que estar presente en esa conversación de coaching, porque es la forma de tener una conversación de coaching exitosa. ¿Sí? Estar presente, 100% comprometido, incluso vamos a ver también que te podés preparar para una conversación de coaching. Esto de prepararse me encanta, ya te lo voy a contar más adelante, pero por ahora quiero que tomes nota de esto. Estar presente en lenguaje, cuerpo, emoción, con todos tus sentidos, con todo tu ser. Ser claro, eso también lo vamos a ver, lo vamos a ampliar. El ser claro tiene que ver con, cada vez que hablo, tengo que tener claridad en lo que digo, claridad en las preguntas que hago, que sean preguntas poderosas, que desafíen al coachee, ¿sí? Ya vamos a ver también sobre eso, pero el ser claro tiene que ver con esto, de tener un lenguaje y un mensaje claro en lo que digo,
que no haya juicios en lo que hablo. Atento con esto, porque así como el coachee tiene juicios, nosotros como coaches también los tenemos. Entonces, cuando hablamos de apagar las voces internas, también me refiero a eso, a que como coach podamos acallar nuestros juicios, dejarlos de lado, pensar lo que vamos a decir y que eso que digamos sea algo que verdaderamente ayude a nuestro coachee en el darse cuenta. No opinar. Esto es fundamental, fundamental que lo tengamos en cuenta. Los coaches no opinamos. No opinamos porque la historia, la realidad de quién es, del coachee. ¿Sí? Nosotros no opinamos y no, esto es como decir, no aconsejamos, tampoco aconsejamos, no opinamos, no aconsejamos, simplemente hacemos preguntas, ¿sí? Y vamos guiando a la persona, pero quien cuenta la historia es la persona, es el coachee. ¿Sí? Nosotros no le podemos decir, por ejemplo, si viene una persona y dice, mira, vos sabés que no me estoy llevando bien con mi marido, no tengo una buena comunicación, y de pronto nosotros estemos pensando cuando nos va contando, ¿no? De la situación diaria, de qué es lo que sucedió, por lo cual esa persona piensa que no tiene comunicación con su marido, con tu esposo, con su esposa. La pregunta es, mientras nosotros tenemos la voz interna, puede que la vocecita nos vaya diciendo, y yo para mí que vos tendrías que hacer esto. Entonces, puede suceder de que si nosotros no prestamos atención a este punto, digamos, y yo creo que vos tendrías que hacer tal cosa. Muchas veces no usamos esa frase, pero igual estamos opinando e igual estamos diciendo qué hacer al coachee. Recuerden que nosotros, como coaches ontológicos, no hacemos eso. No opinamos y no decimos al otro lo que tiene que hacer, ¿sí? Más bien hacemos preguntas poderosas que lleven a una nueva posibilidad, a una apertura por parte del coachee, pero la reflexión y el darse cuenta lo tiene que hacer el coachee, no lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Enfocarse en el cliente, claramente como lo decía recién, esto de que estemos 100% comprometidos y atentos a lo que está diciendo nuestro coachee, con una escucha activa y un compromiso al 100%. Y el ser ético tiene que ver con la estructura de la conversación de coaching, con las etapas de la conversación de coaching de principio a fin, que eso lo vamos a ver aquí más adelante, ¿sí? De hecho, ya estamos adentrándonos en ese tema. Las etapas de la conversación de coaching. Bien, fíjense que son 4, ¿sí? Creo que se aprecian bien en las diapositivas. Son 4. Sentar las bases, apertura, exploración, que aquí tenemos lo que sería el diseño de conversaciones y el cierre, ¿sí? En una conversación de coaching, las etapas son fundamentales porque eso le da la estructura que la conversación de coaching necesita. Recordemos que la estructura en el día a día de nuestra vida existe. No estamos hablando de la estructura mental, estamos hablando de la estructura en el día a día de nuestra vida, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, vas a la universidad o tus hijos van al colegio y no hay una estructura a la hora del plan educativo, y va a ser un desorden, ¿sí? La estructura en este caso sirve para ordenar, ¿sí? Las etapas sirven para ordenar, por eso me gusta más decirle etapas. Vamos a quedarnos con etapas, porque sirve para organizar la conversación de coaching y para que sepamos cuál es el proceso, ¿sí? Entonces, son 4, sentar las bases, toma notas por favor porque esto es importante, sentar las bases, apertura, exploración, que es el diseño de conversaciones, y el cierre. Ahora bien, vamos de a una, ¿sí? Vamos de a poco y anda pensando, anda viendo y escuchando y usa todos tus sentidos para que esta información quede grabada, ¿sí? Quede grabada en vos, porque es importante y aparte después, una vez que certifiques y que termines la formación, todo esto, obviamente, lo vas a tener que rever y lo vas a tener que poner en práctica. Así que aprovecha ahora este minutito, abrí todos tus sentidos, los 5 sentidos alerta para prestar atención. Y es más, mira, te voy a hacer una invitación. ¿Estás viendo? ¿Estás escuchando? Ahora te invito a que te imagines en una sesión de coaching, pensando en que
que que está por llegar la persona, ¿sí? A la cual vos vas a ayudar con una conversación de coaching a que cambie su situación actual y llegue a la situación ideal, que sería el donde quiere estar, ¿sí? Y vamos a pensar que lo primero que tenemos que hacer en esta conversación de coaching es sentar las bases. ¿Qué hacemos cuando sentamos las bases? Bueno, lo primero es aclarar qué es coaching. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es terapia, ¿sí? No somos psicólogos. Esto es importante que lo tengamos en claro. ¿Qué es coaching y qué no es? ¿Sí? ¿Qué es coaching y qué no es? Esto lo tenemos que tener en claro, incluso si lo tenés que tener escrito al principio de una conversación de coaching, en tus primeras conversaciones, tenelo. Si lo tenés que leer, léelo, no importa. Es solo hasta que te familiarices con las sesiones y que lo tengas bien en claro y ya no tengas necesidad de leerlo. Pero si lo tenés que leer, léelo al principio. Es importante porque muchas veces las personas van a las sesiones de coaching y no saben realmente qué es exactamente y qué no es coaching, ¿sí? Incluso lo podemos diferenciar con otras profesiones. Eso armalo vos, no es que hay una estructura que tiene que ser así, pero sí sentar las bases de forma breve, de forma un poquito más larga, pero aclararle al coachee, a la persona que vas a tener enfrente, qué es lo que van a hacer, ¿sí? ¿Cuál es el rol del coach? Vos, importante que le digas de que vos no vas a decirle lo que tiene que hacer, pero sí lo vas a acompañar para que logre llegar a la meta, al objetivo de la sesión, porque toda sesión tiene un objetivo. Ya lo vamos a ver a eso también. Es importante que cada vez que tengas una conversación de coaching con alguien, puedas determinar claramente el objetivo. Y eso lo vamos a ver en la etapa número 2. Pero por ahora estamos sentando las bases. Aclararle al coachee qué es coaching, qué no es coaching, cuál es el rol del coach, ¿sí? ¿En qué lo vamos a acompañar? Nosotros lo vamos a acompañar a lograr el objetivo pactado o el objetivo que vayamos a plantear en esta conversación de coaching, ¿sí? ¿Y en qué consiste la conversación de coaching? Esto es muy importante que también lo digas, en qué consiste. Ahora, después más adelante vamos a ver detenidamente esto para que después te quede, porque entiendo, a mí me gusta ahora, o sea, preferiría en este momento hablarte de las 4 etapas, por una cuestión de tiempo, no lo voy a profundizar, pero lo vamos a ir profundizando más adelante, no te preocupes, porque lo vamos a ir aclarando, ¿sí? Bien, la segunda etapa es el acuerdo. La segunda parte es el acuerdo. Ahí dice 1, pero es la etapa 2, acuerdo, acordate de eso. Dijimos sentar las bases en la etapa número 1, el acuerdo en la etapa número 2. Y aquí vamos a empezar a definir cuál es el objetivo que vamos a trabajar en la sesión. A ver, te voy a dar un ejemplo. Cuando una persona llega al lugar donde le vas a hacer la sesión y le vas a preguntar qué querés trabajar hoy, lo primero que te vas a encontrar es que la persona no va a tener en claro de una sola vez, de una sola oración, lo que quiere trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Puede sucederte, pero lo más probable es que no te suceda, te lo digo por experiencia propia, lo más probable es que no te suceda. La persona llega y lo que te va a decir es, bueno, a mí me gustaría trabajar la organización del tiempo, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ahí hay muchas cosas más para definir el acuerdo. Por ejemplo, ¿para qué querés trabajar eso? Por ejemplo, ¿qué te querés llevar concretamente de esta sesión? ¿Cómo te vas a dar cuenta al final de la sesión que te estás llevando lo que querías? Esas son las preguntas que se hacen en el acuerdo. Pero me quiero detener en este primer punto. Cuando la persona vos le decís, ¿qué querés trabajar hoy? Lo primero que te sucede es que te diga, quiero trabajar el tema de organizarme con el tiempo. Te recomiendo en esta parte que antes de pasar a la siguiente pregunta, que él sería, ¿para qué querés trabajar eso? Que te quedes un poquitito más, ¿no? En el tiempo, ¿en qué momento? ¿En tu casa? ¿En el trabajo? ¿No? A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. La persona viene, te dice que quiere trabajar la organización del tiempo, ¿no? Uno le puede llegar a preguntar, ¿pero para qué querés trabajar eso? ¿Para qué querés trabajar eso?
Entonces la persona te dice, y por ejemplo, para, no sé, para llegar a horario a la escuela de mi hijo, ¿no? Entonces, lo que observamos ahí es que hay dos objetivos, ¿no? Porque por un lado vemos que la persona quiere organizar el tiempo. Perfecto. ¿Para qué querés trabajar eso? Para llegar a la escuela de su hijo. Entonces la pregunta es, ¿será que también quiere trabajar la puntualidad? Fíjense cómo de un tema podemos ir al otro. Por eso es importante que como coaches no hagamos preguntas así porque sí, todo el tiempo, una tras otra. A través de la escucha activa, vos, si prestas atención, te vas a dar cuenta de que podés preguntar un poquito más antes de cerrar el acuerdo, ¿sí? Entonces, decimos, ¿qué querés trabajar hoy? Vamos a suponer que la persona dice, quiero trabajar, por ejemplo, el tema de la relación con mi hija. Bien, ¿para qué querés trabajar eso? Y quiero trabajar la relación con mi hija para que mi hija, para no discutir tanto con mi hija. Bueno, entonces habría que ahí indagar un poquito más. Antes de ir a la siguiente pregunta, de qué te querés llevar concretamente de esta sesión, yo te invito, a vos que me estás escuchando, a que cuando te toque esto, del acuerdo, practicarlo e incluso tener que llevarlo adelante en una sesión, puedas indagar un poquito más para definir el objetivo. El objetivo tiene que estar clarísimo, clarísimo, clarísimo. ¿Qué será lo que la persona quiere lograr? ¿Mejorar la relación con su hija? ¿No discutir más? O si sigo indagando, habrá otras cuestiones también que quiere trabajar. Fíjense que mejorar la relación con mi hija es como más genérico, pero dentro de ese mejorar la relación con mi hija hay varios puntos que pueden ser objetivos dentro de un punto en general. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en el primer caso que hablábamos de organizar el tiempo, fíjense que cuando yo le pregunto, ¿para qué quieres trabajar eso? Y la persona dice, para llegar puntual a la escuela de mi hijo, tal vez estemos hablando también de dentro del general, organizar el tiempo, haya algo pequeño que puede ser un objetivo también, que puede ser el tema de la puntualidad. Tal vez esa persona quiere trabajar la puntualidad. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Te estoy llevando a la reflexión, te estoy invitando a la reflexión para que vos veas que dentro de una cosa puede haber otras. Lo importante es que el objetivo tiene que estar bien, pero bien clarito. Cuando avancemos con las prácticas, vamos a poder trabajar este punto y verlo mejor, ¿sí? El qué querés trabajar hoy, para qué querés trabajar eso. Y luego que tenemos el objetivo en claro, la pregunta es la siguiente. ¿Qué te querés llevar concretamente de esta sesión? ¿Y cómo te vas a dar cuenta al final de la sesión que te estás llevando lo que querías? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque una vez que comencemos, avancemos en el proceso de coaching, al terminar la sesión, tenemos que lograr que la persona se sienta y realmente se haya dado cuenta tal como respondió al principio en el acuerdo. ¿Sí? Si la persona te dijo, y me voy a dar cuenta porque me voy a sentir alegre, feliz, realizada, al final de la conversación de coaching, y bueno, la persona se va a tener que sentir como feliz, alegre y realizada, porque lo dijo al principio, y ese es tu trabajo, ¿no? Como coach, hacer que la persona se dé cuenta. Esto, una vez que lo ponemos en práctica y lo practicamos, vas a ver que sale solo. Pero es importante que conozcamos cuáles son las etapas y que las tengamos bien, bien, bien presentes a la hora de una conversación de coaching. Punto 3, etapa 3, la exploración. Recordemos, 1, sentar las bases. 2, acuerdo. 3, exploración. Aquí vamos a explorar el quién. ¿El quién? ¿Qué es el quién? El quién está siendo tu coachee. O sea, ¿quién es en ese momento? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién está siendo? Dijimos que tenemos que lograr un darse cuenta, tenemos que lograr un cambio de observador. Entonces, tenemos que explorar sobre quién está haciendo en ese momento antes del darse cuenta. ¿Cuál es su situación actual? ¿Y quién está siendo en esa situación actual? Usar el vocabulario del coachee. Esto es importante que lo tengas en cuenta. El vocabulario del coachee. Y se le llama parafraseo.
¿Cómo es esto? A ver, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estás en una sesión con una persona y esa persona te dice, porque yo siento que María cuando le hablo no me escucha. Yo siento que María cuando le hablo, que es mi compañera de trabajo, no me escucha. Entonces, como coach, en el parafraseo, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Dijiste que María en el trabajo no te escucha? ¿Sí? Fíjense qué es el parafraseo, es chequear la escucha, chequear lo que escuché. Recuerden que muchas veces en el día a día se genera esto de las propias interpretaciones de cada uno, de yo no dije eso o yo pienso que me dijiste esto y la verdad dijiste esto otro. Esto pasa mucho en el matrimonio, ¿no es cierto? Los que están casados o los que tienen pareja podrán entenderme en este sentido. Esto del vos dijiste una cosa pero yo entendí otra. ¿Sí? Lo mismo pasa en las relaciones de padres a hijos, o dentro de las familias también, ¿no? Entre hermanos, esto de que alguien dice una cosa y quien recibe ese mensaje interpreta de otra manera. Entonces, es importante que nosotros como coach no caigamos en esto de nuestras propias interpretaciones y que sean incorrectas o equivocadas. Más bien, usemos el parafraseo, chequemos lo que escuchamos. Esto tiene que ser con mucho respeto siempre, ¿no? Escuché, por ejemplo, podemos decir, escuché que dijiste esto. Si la persona dice, porque realmente en ese momento me sentí muy mal, no sabía qué hacer. Supongamos que el coachí te dice eso, ¿no? En ese momento, en esa situación me sentí muy mal, no sabía qué hacer. Entonces nosotros como coach podemos decir, escuché que en ese momento te sentías mal y no sabías qué hacer. ¿Qué estamos haciendo? Usando el vocabulario del coachee y estamos parafraseando, chequeando la escucha. Obviamente no hay que abusar de esto, ¿eh? No hay que abusar, pero sí podemos utilizarlo como una herramienta para chequear de que hayamos interpretado correctamente lo que nos dijo nuestro cliente o nuestro coachee. Hacemos preguntas poderosas, estas me encantan las preguntas poderosas porque desafían al coachee, lo desafían y muchas veces, mira, lo ponen como contra el paredón. Y no en el mal sentido, en el buen sentido de que lo lleva a pensar, lo lleva a la reflexión. Y muchas veces te va a pasar, si es que haces este proceso bien y cumplís con estas etapas, te va a pasar de que el mismo coachee te dice, y no lo había pensado de esa manera. Y la verdad que de esto no me había dado cuenta. Bienvenido el darse cuenta, bienvenido el cambio de observador. Que eso es lo que tenemos que lograr y una herramienta muy poderosa son las preguntas. Por eso tenemos que aprender también a preguntar, ya lo vamos a ver seguramente en la segunda parte de estas prácticas de conversaciones de coaching. Pero lo cierto es que exploramos el quién, usamos el vocabulario del coachee con el parafraseo, con el chequeo de la escucha, hacemos preguntas poderosas y a partir de esto, ¿qué hacemos? Creamos la conciencia, ¿sí? Creamos conciencia de qué es lo que está sucediendo realmente para que la persona se dé cuenta y podamos pasar a la siguiente etapa. Que la siguiente etapa justamente es el diseño de conversaciones. Sí, así como estás escuchando, está dentro de la exploración, es una subetapa, es como una etapa más dentro de la exploración, pero la quiero marcar aparte. ¿Por qué la quiero señalar aparte? Porque es importante que sepamos cuáles son los 4 tipos de conversaciones de coaching que podemos tener a la hora de explorar, a la hora de estar en esa sesión de coaching. Recordemos que la conversación se puede dar de 4 formas diversas, ¿sí? 4 diseños de conversaciones de coaching. La primera es juicios personales. Es decir, cuando empezamos a hablar con la persona, puede que nos encontremos con esta conversación, la de sus propios juicios, ¿sí? Que esto es en realidad ideal para quién, para quien lo está contando, para quien se siente víctima, ¿sí? Para deslindar responsabilidades. ¿Por qué? Porque en realidad el coachee, en este caso, en esta conversación de juicios personales, no va a asumir ninguna responsabilidad, porque siempre la responsabilidad, en este caso, cuando yo me desligo, supongamos que yo soy el coachee, la responsabilidad, ¿quién la va a tener? El otro. Esta es la parte en la que le llamamos buscar culpables, ¿no? Buscamos culpable en el otro. Siempre el culpable es externo a nosotros, no está dentro nuestro, porque nosotros nos desligamos de
responsabilidad. Nos ponemos en ese papel de víctima, ¿sí? No de responsables, de víctimas, y la responsabilidad siempre está en el otro, o en los otros, porque a veces los culpables son varios, ¿no? Pero bueno, esto es la conversación de coaching en la cual el diseño es de juicios personales. Generalmente lo que se produce aquí es el postergar. El postergar, postergamos, postergamos, y ahí, como dice en la diapositiva, seguimos anestesiando. ¿Qué quiere decir esto? Seguimos como dormidos, como que somos víctimas, todo nos pasa a nosotros, el mundo se complota para que a nosotros todo nos salga mal, las personas se ponen de acuerdo para hacernos la vida imposible, para tener situaciones en las cuales no seamos felices, ¿no? Mi marido se complota, mi esposa se complota, todos mis hijos, todos se complotan para que a mí me pase todo lo malo, no tener suerte, como le llaman algunos, y nosotros no nos involucramos, no nos comprometemos y tendemos a ¿qué? A postergar. Y todo para mañana y para pasado y postergamos, y mientras en el presente, en el estar siendo actual, en esta conversación de juicios personales, estamos como dormidos. No accionamos, ¿sí? Entonces, por ende, no diseñamos nada nuevo, porque simplemente echamos la culpa al otro. Y esto también sirve para ¿qué? Para generar estados internos más profundos, ¿no? Para justificar por qué no consigo resultados. Claro, porque yo veo que no logro resultados, pero yo no me preocupo porque yo no tengo nada que ver, la culpa la tiene el otro, ¿sí? Por eso se dice que me justifico del por qué no consigo resultados. Y para el status quo, que es para confirmar mi historia, ¿no? Yo soy así, a mí me pasa esto porque mi mamá era así, porque mi abuela era así, por eso es que a mí me va a seguir pasando, y realmente yo estoy en ese estado dormido en el cual no me comprometo, no siento que soy responsable de nada, que todo me está viniendo como si fuera que del árbol genealógico me tiene que venir todo, ¿no? Toda la carga, y para muchas veces el status quo es esto, ¿no? De confirmar quién estoy siendo ahora. Yo ya soy así, no voy a cambiar. Vamos a escuchar todo este tipo de cosas que tiene que ver con juicios personales en este diseño de conversaciones de coaching. Pero este es solo un tipo, ¿no es cierto? Un tipo de conversación. Tenemos otros, como por ejemplo las conversaciones de coaching para la coordinación de acciones. Y prestemos atención a esto que es muy, pero muy importante. En este caso es ideal para salir de estados de resignación, ¿sí? Recordemos qué es la resignación. Esto es importante porque este tipo de conversaciones sirve para eso, para salir del estado de resignación. En el cual, ¿qué significa? Decimos, no se puede, no creo que lo logre, ¿no? Eso sería la resignación, como que ya me resigné y no veo posibilidades, no estoy abierto a nuevas posibilidades. Pero nosotros lo que podemos hacer, y justamente tiene que ver con este tipo de conversación, el coordinar acciones, en el cual le decimos, no se puede, escuché que dijiste no se puede, pero si pudiésemos, ¿qué haríamos? En el caso de una sesión, en el caso que escuches de tu coachee que dice, siento que no puedo, ¿sí? Nosotros podemos ayudar con esta coordinación de acciones y decirle, escuché que dijiste que sentís que no podés. Supongamos que el coach iba a responder, sí, sí, dije eso, o así es. Bien. Y si pudieses, ¿qué harías? Entonces, en ese si pudieses, ¿qué harías? Ahí es cuando desafiamos al coachee para que piense las cosas de otra manera, para que imagine otro panorama, otra realidad. Ahí estamos coordinando acciones, ¿sí? Para que la persona empiece a pensar en cómo sería la otra situación, en el cual, si puedo, ¿qué haría? Y eso seguramente desde un estado de resignación no lo pensó, y por eso es muy importante el rol del coach y estar atento a lo que está contando el coachee. Porque si nosotros distinguimos este estado de resignación, podemos llevarlo a esa apertura, ¿sí? Entonces, también sirve la coordinación de acciones para preparar el plan de acción, aun cuando no es el tiempo. Es decir, supongamos que tenemos un coachee que viene a una sesión con nosotros en el cual nos plantea que tiene que rendir un examen y que siente miedo, siente que se le pasan los días y que no puede estudiar.
Que esto también sabemos que hay personas adultas estudiando, o sea que no imaginemos solo una persona adolescente, también puede ser una persona adulta que hace rato que no estudiaba, de pronto está en primer año de una carrera universitaria o de un terciario y se viene su primer examen oral y realmente no sabe cómo prepararse porque siente que cuando se sienta a estudiar tiene miedo, se traba, no le salen las cosas, entonces tiene este temor de que llegue la fecha de rendir y no esté preparado. Entonces, lo que podemos hacer a través de la coordinación de acciones es preparar el plan de acción, aun cuando no es el tiempo. ¿Por qué? Porque capaz que falta un montón todavía para el examen o todavía no llegó, pero lo importante es que podemos juntos, a través del lenguaje, diseñar ese plan. Que posiblemente nos faltan datos, vamos a suponer que todavía no tiene la fecha de examen, que no sabe cuándo es, pero sabe que dentro de un mes tiene que rendir. Todavía no tiene la fecha, pero sabe que dentro de un mes tiene que rendir. Entonces nosotros, a pesar de que nos falta el dato de la fecha, podemos igual diseñar el plan, ¿sí? Y las posibles acciones, como por ejemplo en este caso de la persona que siente que tiene miedo para rendir un examen, podría ser empezar a pensar, ¿sí? Desde hoy mismo, a qué hora se va a sentar a estudiar, cómo lo va a hacer, qué va a hacer cuando aparezca ese temor, qué podría hacer, ¿sí? Hay muchas opciones. Yo esto se los estoy dando bien acotado, pero obviamente es más profundo, hay que profundizar este tema para que vayamos familiarizándonos con lo que serían las diferentes situaciones y las posibles acciones que se pueden plantear a partir de las diferentes cuestiones y los diferentes objetivos de las diversas sesiones en las personas, ¿sí? Entonces, ir viendo cómo será el camino, qué es lo que vamos a hacer de acá a un mes con ese coachee, cómo va a ir venciendo ese miedo, ese temor, cómo se puede sentir diferente, cómo puede ir organizando su día a día para que tenga un plan de acción, por ejemplo, hoy a tal hora me siento a estudiar, mañana a tal hora me siento a estudiar, porque generalmente las personas que tienen, a ver, generalmente no, hay personas que, que se encuentran en esta situación de tener miedo, de no saber por dónde empezar cuando se sientan a preparar una materia de estudio, tiene que ver con que no tienen un plan también, ¿no? No tienen un plan de estudio. Entonces, no tienen un plan en el día a día, en base al tiempo que tengan para estudiar. Recuerden que el plan de estudio de cada persona es diferente porque cada uno tiene su propia vida y cada uno sabe el tiempo que le dedica al estudio. Entonces, en este ejemplo que les puse recién, cada persona es individual, pero nosotros igual como coaches podemos coordinar acciones con esa persona para que salga del estado de resignación, para que pueda avanzar con un plan de acción, para que pueda ir viendo cómo será el camino hasta que llegue ese momento, por ejemplo, de rendir. Podemos especular sobre la coordinación de acciones, pueden ir surgiendo diferentes acciones e ir viendo cuál es la más viable, cuál es la más productiva y cuál es la que más nos acerca al objetivo que queremos lograr, ¿no es cierto? En este caso, que se le vaya el miedo y que se ponga a estudiar y pueda rendir con éxito. ¿Quién haría qué y cómo? Eso es muy importante también que lo definamos porque en el plan de acción, a la hora de armar un plan de acción con el coachee, muchas veces nos vamos a encontrar con que puede tener obstáculos y también es importante que podamos eh, definir las responsabilidades, porque a ver, recordemos que el proceso de coaching se da también con el compromiso del coachee, o sea que si se siente en el papel de víctima, para la coordinación de acciones ya tiene que haber un coachee como comprometido y que se sienta responsable de llevar adelante cada acción que definamos, ¿sí? Y tal vez no sepamos qué acción tomar o juzgamos que nos pueden rechazar. Esto también es importante porque en la coordinación de acciones, en una conversación de coaching, puede suceder de que no se sepa qué acción tomar. Tenemos un abanico de posibilidades con diferentes acciones planteadas y no sepamos qué acción tomar o juzguemos de que si hacemos tal cosa nos vamos a vivir una situación de rechazo. Bueno, eso también tiene que ver con el rol del coach, ¿no? Que podamos ayudar a la persona también a que vea los obstáculos que puede llegar a tener y cómo resolverlos. Pero quedémonos por ahora en el diseño de las conversaciones de coaching. Vayamos a la siguiente, ¿sí? Número 3. Para posibles acciones. Diseñamos una conversación de coaching para posibles acciones.
Cuando no sabemos qué acción tomar, y a continuación de lo que dije hace un instante, utilizamos lo que venimos hablando siempre desde el coaching ontológico, lo que son los pedidos, las ofertas y las promesas. Recuerden que lo tenemos a disposición y que hay que utilizar esto, ¿no? El pedido, la oferta y la promesa, porque es son las herramientas que nos ayudan a tomar acción, que esto es muy importante. El quién, el cómo, todo esto tiene que estar definido. El para cuándo, muchas veces queda perdido el tiempo de realización, muchas veces el cómo tampoco queda bien definido, por eso las posibles acciones tienen que ser concretas. Concretas para lograr el objetivo concreto. Dijimos que las sesiones tienen un objetivo inicial concreto y que la persona se va a dar cuenta de tal manera. Entonces, para llegar a ese darse cuenta, tenemos que tener bien diseñadas las posibles acciones, con tiempo, quién, cómo, estar alerta a los imprevistos que pueden surgir, los obstáculos, cómo los vamos a resolver, ¿sí? Ser responsables de los tiempos, no hablar de algo ficticio que después no se va a poder llevar a cabo, ¿sí? Y coordinar acciones también en equipo. Muchas veces, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces en el accionar, en las posibles acciones, nos vamos a encontrar con que tal vez tengamos que hablar con la familia, con el entorno familiar y acordar con ellos también. Por ejemplo, en el caso del coachí que les decía de que tiene que rendir un examen, por ahí nos puede pasar de que esa persona necesita hablar con la familia para tener cierto tiempo para estudiar en privado y sin molestia alguna. Entonces, bueno, ahí viene un diseño de acciones en las cuales también hay que coordinar con las personas, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las posibles conversaciones, ¿sí? Sería el cuarto diseño de conversaciones de coaching, que es cuando juzgamos que el otro no quiere conversar de esto con nosotros. Eso es importante porque a veces tenemos que diseñar posibles conversaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con personas en nuestro entorno laboral o con clientes en nuestras profesiones y tenemos este juicio de que el otro no quiere conversar con nosotros cuando ni siquiera hemos conversación. Entonces, es importante utilizarlo en situaciones conflictivas a esto de posibles conversaciones, ¿no? En las cuales plantearnos esta posibilidad, esta situación y empezar a definir ahí acciones sobre qué le vamos a decir, cuándo, cómo, quiénes vamos a ser nosotros en esa conversación, qué rol vamos a cumplir en ese momento y darnos la posibilidad y hacer esa apertura a una nueva conversación. ¿Sí? Esto en situaciones conflictivas sirve muchísimo para poder trabajar lo que está más allá de lo que se ve, ¿no? Esto de que pensar de que la otra persona no va a querer conversar con nosotros muchas veces nos cierra posibilidades. Tenemos que recrear esa relación con el otro y la forma es a través de una conversación, claramente. Y estar abiertos al feedback del otro. ¿Qué quiere decir esto? Y estar dispuestos a escuchar lo que el otro tiene para decirnos. Muchas veces eso que el otro tenga para decirnos tal vez no sea de nuestro agrado, pero sí puede surgir a través de esa conversación con el otro. Entonces, estemos abiertos, tengamos la apertura para escuchar lo que la otra persona tiene para decirnos. Porque tal vez vos pensás que te va a decir algo que no te va a gustar y tal vez te des cuenta de que, en definitiva, el feedback es otro. ¿Sí? Pero no lo vamos a saber hasta que no nos abramos a esa posibilidad de conversación. Son 4 entonces, como te conté, el diseño de conversaciones de coaching. Pueden ser de juicios personales, de coordinación de acciones, de posibles acciones o de posibles conversaciones. ¿Sí? Son 4 que aparecen en esta tercera etapa, que es la etapa justamente, la vamos a ver si la tengo aquí para que refresquemos las etapas de la conversación. Aquí está en la etapa de la exploración. Cuando exploramos nos encontramos con ese diseño de conversaciones. Y la cuarta etapa es el cierre, que lo vamos a dejar para la segunda parte de este taller de prácticas de conversaciones de coaching. El tiempo se me ha pasado increíblemente, me he entusiasmado con este tema, pero quédate ahí y estate atento porque vamos a tener el próximo martes la segunda parte de prácticas de conversaciones de coaching. Para mí ha sido un placer. Verdaderamente ha sido un placer estar con ustedes.
ahí tenemos lo que vamos a ver el próximo martes. Vamos a ver el cierre, la cuarta etapa, qué son las preguntas poderosas, qué es clave para preguntar, el poder de las preguntas, cómo preguntar poderosamente, qué pregunta debemos evitar. Vamos a ver los tipos de coaches para una mejor escucha. ¡Wow! ¿Qué tipo de coaches vas a tener adelante tuyo para que puedas estar más atento y 100% comprometido? ¿Cómo organizar tu primera sesión de coaching? ¡Wow! Eso tiene que ver con el ambiente, con cómo vos te tenés que preparar y demás. Y los 7 errores que como coach no tenés que cometer en una sesión de coaching. Esto lo vamos a ver el próximo martes en la segunda parte. Gracias por estar ahí. Es un placer para mí estar con ustedes. Me despido, Analía Díaz, y nos vemos en el próximo taller. Gracias por tu tiempo.